porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Los invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, pedagógico y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Docentes de todo el país continúan reclamando por los resultados de la evaluación con carácter diagnóstico formativa. A partir de este año, la historia vuelve a ser una asignatura en el currículo escolar. Así lo establece la Ley 1874 de diciembre del 2017. Por primera vez y de manera preocupante, el gobierno desconoció a la CUT, a la central de mayor representatividad en la negociación del incremento del salario mínimo. Maestros del país continúan haciendo reclamos frente a los resultados de la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Ellos manifiestan que hay fallas en el proceso. Los maestros continúan reclamando la falta de garantías y de objetividad en la evaluación de carácter diagnóstica formativa para poder ascender en el escalafón. Yo presentaba la reclamación en este sistema del video, viendo que absolutamente la incoherencia total entre lo que se hizo en el video y lo que comentaba el evaluador del ICFES, que por cierto yo pensaba para mis adentros, debe ser una persona que hila supremamente fino, porque intuyó cosas que nunca ocurrieron, ¿no? En el video, yo repasaba el video después para verlo, y dónde ocurrió todo eso que dice el observador, todo eso que dice el ICFES en su concepto. Los docentes aseguran que el video no evidencia muchas cosas frente a los resultados. Los tics técnicos para calificar no muestran la verdadera pedagogía que se realiza, generando inconsistencias en la evaluación. Se ven y se notan muchas inconsistencias al respecto en los desempeños evaluados, en las contradicciones que presentan con los pares evaluadores. En ese sentido, pues vemos que nos afecta notablemente esa situación. En mi caso, en ciencias naturales, pues se presenta una planeación bastante coherente con el curso, con los lineamientos curriculares, con el plan de estudios, con los derechos básicos de aprendizaje, y aún así pues aparecen en los desempeños evaluados en inferior o en mínimo que no lo hago, contradiciéndose en algunos en que sí se hace, sí se evidencia la planeación, en que sí se toman las estrategias con los estudiantes y pues aún así calificado en inferior. Se espera que los reclamos de los docentes se tengan en cuenta para volver a ser revisados los resultados y así contribuir a dignificar la profesión docente y a incentivar que más maestros busquen desde su formación una mejor calidad educativa desde las aulas de clases. Continúa el proceso de licitación de los contratos del servicio médico asistencial para los maestros y sus familias de las regiones 4 y 7. Al proceso de licitación de estas regiones faltantes se presentaron 4 proponentes. Continúa la búsqueda de los proponentes prestadores de salud del magisterio para las regiones 4 y 7. Se presentaron al cierre del proceso 4 propuestas que esperan ser revisadas para que cumplan con los requisitos. El 5 de enero se cerró, fue la fecha de cierre con la recepción de las propuestas. El 25 del mes de enero se publica el informe definitivo de aquellas propuestas que pasaron los requisitos habilitantes, para que una vez se surta este proceso, se pasa a la fase de ponderación, que es la fase de evaluación de los requisitos que se están exigiendo y que ameritan puntaje, que son los que dan puntaje. Ese proceso va hasta el 5 de febrero. El 5 de febrero estamos publicando ya el resultado definitivo con las propuestas con los puntajes respectivos de cada una de las propuestas de lo que hayan pasado la fase de habilitación, y la idea es que a más tardar 2 días después se presenta al Consejo Directivo para que a más tardar el 8 de febrero estén los contratos suscritos. Se espera realizar la publicación del informe preliminar de verificación de cumplimiento o no de los requisitos habilitantes y la solicitud de documentos subsanables hasta el 15 de enero. Y el día 18 del mismo mes se hará la recepción de las observaciones al informe preliminar de verificación de cumplimiento de los requisitos.
El empalme iniciaría una vez se presente ya la adjudicación, es decir, durante el mes de febrero se prevé que se haga el empalme. El empalme debe durar como mínimo 3 semanas, entonces digamos que iniciando marzo ya deberían iniciar la nueva operación en las 2 regiones. Esta invitación pública contará con un monto total de 1,02 billones de pesos que se dividen en las 2 regiones, que corresponde a los departamentos de Boyacá, Meta, Casanare, Santander, Norte de Santander, Arauca y Cesar. El secretario de Asuntos Científicos y Pedagógicos de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera, a esta hora le habla a los maestros que nos sintonizan. Un saludo al magisterio y a los trabajadores de la educación de Colombia. Bienvenidos a este 2018, un año donde la Federación ya inicia sus actividades organizativas tendientes a dar respuesta a la cantidad de problemas que tiene el magisterio, especialmente por el incumplimiento sistemático en que el gobierno de Santos y en cabeza de su ministra de Educación ha venido trabajando. Incumplimientos que se reflejan en el tema de la evaluación de la SDF, que se reflejan en los pagos en las regiones, que se refleja en la situación de departamentos como La Guajira, que inició el año 2017 con problemas y terminó con problemas, y iniciará nuevamente como lo inicia la ciudad de Valledupar por el falto de pago oportuno del mes de diciembre. Pensamos que el 2018 será un año de lucha, especialmente en este primer semestre, donde tendremos que sentar nuestra postura frente al tema del financiamiento de la educación pública, especialmente con un gobierno que ya sale y que va a tratar de evadir su responsabilidad, especialmente con los compromisos pactados con la Federación. Hacemos un llamado fraterno a los maestros a estar atentos a las actividades, a las convocatorias que realicen los sindicatos regionales, que realice la FECODE, la CUT, especialmente para defender los pliegos que aún, a pesar de que ha transcurrido un año largo, no ha sido posible que se materialicen, especialmente en temas cruciales como es la financiación de la educación pública y como es el tema de las plantas de personal docente, como es el tema del nombramiento de personal administrativo, de auxiliares en los establecimientos educativos, donde se pretende implementar una jornada única sin contar con los recursos básicos y necesarios. Estamos haciendo la tarea, nos aprestamos a organizar el plan de trabajo y lo estaremos socializando a todos en su debido momento. Un abrazo para todas y todos y bienvenidos a este año escolar 2018. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Las metas establecidas en los diferentes planes decenales de educación en el país no se cumplen. Llevamos más de 30 años de políticas públicas de educación y ninguno de los gobiernos de turno ha logrado implementarlas. El Plan Decenal de Educación 2016-2026 busca una educación de calidad que brinde una mayor equidad y así reducir las desigualdades sociales y económicas que cuentan los colombianos. Sin embargo, ya son 3 planes decenales que se han llenado de grandes ambiciones que se plasman en el documento careciendo de planes concretos para lograr cumplir los objetivos. Las grandes metas de este plan son pura retórica, son un sofisma, que son calidad y equidad. Son 2 palabras que hay que ponerlas en contexto, de las que habla mucho el plan, pero que no están creadas las condiciones para que se materialicen verdaderamente. Por ejemplo, el tema de la equidad. La equidad se alcanzaría más allá si se pensara no en equidad, sino en igualdad en la educación. Y esa igualdad implicaría un desarrollo pleno e integral y fundamental del derecho a la educación. Aquí se habla del derecho a la educación, pero es una retórica sin consistencia. ¿Por qué? Porque no se mira el derecho en todas sus condiciones económicas, sociales y materiales que se necesitan para garantizar de verdad la formación plena e integral del estudiante.
No se habla de financiación, no se habla de preescolar de 3 grados, no se habla de infraestructura, no se habla de esas condiciones materiales de bienestar estudiantil, de alimentación, de salud, de todas esas dimensiones que necesita el estudiante para que la noción de derecho sea posible y de esa manera se alcance eso que ellos llaman equidad. El director del Centro de Estudios de Investigaciones Docentes asegura que el plan de educación está acomodado según los intereses del modelo educativo de la OCDE, que hace parte para un sistema capitalista, buscando competitividad y que genera un retraso en un verdadero modelo educativo para el país. Yo tengo que decir que son 30 años o 3 décadas de tiempo perdido. Se han hecho 3 planes decenales, ¿sí? Y en los 2 primeros planes decenales de 20 años fueron planes que se quedaron en el papel, que se plasmaron en cartillas, en documentos, en audiovisuales, en CDs, pero no trascendieron a la realidad educativa. Quiero señalar del segundo plan 2 puntos, por ejemplo, críticos. 1, en el segundo plan se hablaba de financiar la educación más allá del 7% del PIB en educación. Todavía no hemos llegado a esa meta. Y en las condiciones actuales, en lo que se está discutiendo sobre el sistema general de participaciones, no hay posibilidades para alcanzar esa meta. Para poder lograr que se cumplan las metas proyectadas es preciso que se cree más mecanismos de participación y contemplar una base importante para poder contar con una financiación creíble para invertir en cada plan decenal de educación. Después de 24 años, la Cátedra de Historia vuelve a las aulas escolares. Esto reconociendo un poco el error de haberla fusionado con las ciencias sociales. En 1994, el expresidente César Gaviria eliminó la Cátedra de Historia del Plan de Estudios y la fusionó con las sociales, de forma que los estudiantes durante 11 años veían una mezcla de geografía, democracia, constitución política e historia. Hoy, gracias a una decisión conveniente, el gobierno revive la Cátedra de Historia en las aulas. Eso pasó como con la promoción automática, que literalmente se perrateó la educación básica pública y media, simplemente por cumplir metas del Banco Mundial y mostrar que se superaron los índices de analfabetismo. Todo el mundo pasaba. Entonces, si todo el mundo aprueba un curso, pues evidentemente no hay ninguna relación de evaluación objetiva entre docente y discente. Entonces, lo mismo ocurrió con la historia, simplemente se consideró una costurita por allá de remendar y nos olvidamos que solo la historia nos libera de la historia. La historia es la posibilidad de recrear, apropiar y contextualizar al país desde los protagonistas, hechos y sucesos que acompañan la consolidación de la democracia en Colombia. Y es la escuela el escenario idóneo para debatirla, estudiarla y entenderla, y son entonces los docentes los llamados a reconstruir la historia desde una mirada incluyente y participativa. La historia es fundamental y habrá que saber qué tipo de historia nos van a contar, porque evidentemente no hay que olvidar que la historia oficial la han escrito los vencedores y no se trata tampoco de arreglar cuentas con los dueños de la historia con los que la han escrito, sino también entender que hay una multiplicidad de historias. De la misma manera que se va a crear un museo de la memoria, es muy importante que los colombianos sepan qué ha pasado con la historia de este país, con las historias de este país, con las víctimas, con los que han sido invisibilizados. No es memorizar fechas, repetir hechos una y otra vez, sino apropiarse y reconocerse con los sucesos que cambiaron al país, desde la mirada de los ganadores y los perdedores, del ayer, hoy y mañana. Hoy, más que nunca, la historia es el camino para incluir la paz y la reivindicación, el perdón y la tolerancia. Es una asignatura que incluye a los excluidos e invisibilizados por siglos, por la violencia y el sometimiento. En un mundo como este crece la necesidad de estudiar de forma virtual. Hoy en Encuentro analizamos las ventajas y desventajas de este sistema frente a la formación presencial. En el país se ha venido incrementando las posibilidades para acceder a la educación superior. Por eso el modelo de educación online es una opción para muchas personas al momento de elegir estudiar, pero carece de la construcción de socializar y de interactuar entre estudiante y docente. Consideramos que la política del Estado no debe centrarse y no debe ser predominante en la difusión de la educación a distancia, sino en crear las condiciones financieras de infraestructura para que la educación pública, ya sea desde el preescolar hasta la universidad, vayan a las regiones.
de manera presencial. Y lo otro que se debilita en la educación a distancia son las prácticas de construcción de conocimiento, las prácticas de aplicación del conocimiento, del desarrollo del conocimiento, desde su función social de construir un mundo del conocimiento para construir un mundo mejor. Entonces, más humano, eso también se debilita. Las ventajas de este modelo de educación es el ahorro de desplazamientos hacia la sede de la institución o a las grandes ciudades. Brinda al estudiante contar con su propio tiempo para acceder a la plataforma, pero también cuenta con desventajas. La desventaja está en que, como todo aquí, siempre se abusa de las cosas. Entonces, claro, está bien que la educación virtual, digamos, sea una forma de ampliar la cobertura, de ampliar el acceso a la educación superior, pero pues no hay que abusar de esto. Lo que uno veía es que entre el 2012 y el 2015 el aumento a la educación superior fue de casi 500%. ¿Sí? Es decir, que casi que hoy el país le está empezando a apostar a que sea esa cobertura, la de educación virtual, la que le permita generar los estándares de crecimiento necesarios para cumplir, por ejemplo, con la meta de la OCDE, que es el 75% de cobertura en la educación superior, cuando hoy solo tenemos el 45%. La educación online o a distancia tiene un factor de comercialización, pues reduce la inversión en maestros, en infraestructura y genera una mayor rentabilidad. Sin embargo, los estándares de calidad pueden variar por la falta de una mayor presencia del docente, generando fallas en el desarrollo de la investigación. El secretario de Organización y Educación Sindical, el profesor Ricardo Avendaño, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Buenos días, compañeros y compañeras. Reciban de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE un fraterno y combativo saludo. Esperamos que en este 2018 todas nuestras actividades estén enmarcadas dentro de la cooperación, dentro del trabajo, dentro del proceso de lucha que efectivamente se avecina. Porque así como están las cosas en el día de hoy, lo más seguro es que nos va a tocar liberar y liderar nuevas luchas en el magisterio colombiano. Con respecto al municipio de Valledupar, en donde aún no se ha cancelado el mes de diciembre, le queremos mandar un mensaje de combatividad y de lucha a nuestros compañeros del municipio de Valledupar. Esperamos estar muy pronto al lado de ustedes, luchando porque se pague oportunamente el mes de diciembre y todas sus prestaciones sociales correspondientes. También le exigimos al Ministerio de Educación Nacional que gire lo más pronto posible estos recursos. El día 10 del mes de enero tuvimos una reunión con la ministra de Educación y delegados del municipio de Valledupar, entre ellos el señor alcalde. Consideramos que se le dijo a la ministra todo lo relacionado con el derecho adquirido que tienen los maestros de Valledupar en relación con la prima de antigüedad. Esa prima le recordamos al pueblo colombiano que fue demandada en su momento por el Ministerio de Educación. Y el Tribunal Contencioso Administrativo determinó que efectivamente el Ministerio de Educación tenía razón en cuanto a la legalidad de la prima, pero preservó el derecho para todos aquellos a los que se les venía cancelando. Por eso nosotros no renunciaremos jamás, bajo ninguna circunstancia, a ese derecho que tenemos de seguir percibiendo nuestra prima de antigüedad. Y allí estaremos, al lado de nuestros maestros y de nuestras maestras, defendiendo este derecho de los maestros de Valledupar. Feliz fin de semana. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Para nadie es un secreto que los procesos de paz son la manera efectiva de allanar escenarios de reconciliación y tolerancia en un país. Infortunadamente en Colombia se hizo con las FARC, pero evidentemente falta voluntad política en la implementación de los mismos.
Entonces hay un balance positivo en materia humanitaria. 2, hay un balance muy negativo es en la implementación de los cambios estructurales de la sociedad colombiana. El Congreso no aprobó nada de reforma agraria, el Congreso no aprobó nada de reforma política, a duras penas se aprobó el sistema de justicia transicional. Algo se ha hecho en algunos planes territoriales, el plan de vías terciarias 51/50, el PENIS, pero con dificultades de dinero muy grandes. Y lo tercero es que hay una preocupación muy grande por la política de reincorporación de las FARC. Sin embargo, el Estado colombiano no ha permitido que la implementación se dé como se pactó. El Congreso no le camina a un presidente que está de salida y ha dejado ver sus intereses políticos por encima de la reducción real de muertes y terror en Colombia. Pese al incumplimiento, las FARC dicen que no regresan a las armas. Las FARC ya no van a volver a la guerra ni se van a rearmar. El peligro de no implementar es básicamente que a nivel territorial muchas zonas del país, como el caso de Tumaco, van a vivir una nueva ola de violencia, porque no hubo formalización de tierras, porque no hubo proyectos productivos, porque no hubo vías terciarias, porque no hubo Estado. Es decir, la implementación en el Congreso, la implementación de la que hablamos, es para que esos territorios no vivan una nueva ola de violencia, como lo que pasa en el Pacífico nariñense. El país exige mayor presencia del Estado en zonas invisibilizadas por años, orden, desarrollo y seguridad, que la paz comience su trasegar y para eso hay que ponerle fin a todos los grupos insurgentes y armados. Pero con el ejemplo de las FARC, el incumplimiento no deja ver la voluntad del gobierno. El ejemplo de lo que pasó con las FARC no ayuda mucho. El ELN habla de que traicionaron a las FARC, de que las FARC se rindieron. Es muy mal mensaje, por eso la necesidad de que esto se cumpla. Y el otro tema es eso de participación social. Llevan casi un año discutiendo un método para que la gente participe, no lo han encontrado. El 2018 es un año de elecciones y este gobierno quiere una jornada en paz, pero eso solo se dará con verdadera voluntad de negociación y transformación. Las cifras evidencian una reducción de muertes y desplazamientos del 90%. Las víctimas reconocen el cambio, el país anhela la paz. Sin embargo, quienes tienen el poder se resisten a pasar la página del terror y darle una oportunidad al país. Como se esperaba, el salario mínimo se dio por decreto. Esto gracias a que el gobierno se puso a favor de los empresarios y desconoció los intereses de los trabajadores. Y como si esto no fuera suficiente, en esta oportunidad desconoció la voz y la presencia de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. El incremento del salario mínimo fue de 5.9% para el 2018, es decir, 869.453 pesos para 1.5 millones de colombianos. En el caso de los educadores es el IPC más el pacto de FECODE que se realizó en el 2015, más el 1% pactado con la CUT para los estatales. En 20 años que lleva la Comisión Nacional de Concertación con la ley que lo creó, ley 278 del 97, es la primera vez que el gobierno se atreve a desconocer una de las centrales, y en esta oportunidad la Central Unitaria de Trabajadores. Para nosotros es una actitud absolutamente antidemocrática e ilegal, ambas cosas tiene, y trae como criterio central de parte del gobierno a dividir a los trabajadores. Ese es el objetivo central de esa decisión, repito, antidemocrática e ilegal del gobierno. Lo que pone en evidencia esta infortunada decisión del gobierno de desconocer la voz de la CUT es la fragilidad de la democracia y la reivindicación laboral. Confirma entonces las denuncias de la central ante la OIT por violación a pactos internacionales y la vulneración flagrante a los derechos de los trabajadores. El salario mínimo sigue siendo mínimo en el país, no alcanza a satisfacer las necesidades básicas. Según las encuestas de hogares que hizo el DAN en alguna oportunidad sobre la canasta familiar, se hablaba de que para una familia de 4 personas se requerirían el equivalente a 2,3 salarios mínimos, es decir, 1.600.000 pesos. La CUT discute si demandará la ilegalidad de la negociación, pero denuncia que ese incremento al mínimo no responde a la desaceleración de la economía en el 2018. Se avecina una nueva reforma tributaria, una pensional y, claro, los recortes presupuestales se sentirán en la nómina de los trabajadores estatales o en sectores como el de la salud y la educación. Así, la pérdida del consumo asegura la baja, mientras que los que ganan siguen monopolizando las ganancias. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, al profesor Carlos Enrique Rivas.
Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Desde luego, volverles a ratificar un feliz año 2018 y la necesidad de mantener y preservar la unidad en la movilización para defender los intereses de la educación pública y de la sociedad con relación a la educación como un derecho fundamental. Varios hechos para expresarles esta semana. Uno, lo que tiene que ver con la evaluación de carácter diagnóstico formativo, su tercer cohorte. El gobierno debió de haberla convocado a más tardar el 26 de diciembre del año pasado. FECODE le insistió y el gobierno de manera unilateral no convocó a la tercera cohorte, lo que significa que el gobierno está provocando en los maestros del 1278 y desde luego en el conjunto del gremio una respuesta de movilización y de lucha al incumplimiento de los acuerdos. El gobierno, que debe presentarnos una propuesta transitoria, tampoco lo ha hecho. De igual manera, el gobierno viene con un argumento que es falso, el argumento de las garantías electorales. No es cierto. Tenemos argumentos desde el punto de vista legal para demostrarle al gobierno que efectivamente sí pueden hacer actos y contrataciones de carácter administrativo entre el Ministerio de Educación, las universidades y el ICPES. En segundo lugar, queremos convocar a todos los maestros de Colombia, compañeros maestros y maestras. Por ahí anda un chat muy importante que dice que si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Hay la necesidad de que en este proceso electoral votemos bien, votemos por quienes defienden la educación, la salud, el empleo, el agua potable, el saneamiento básico. En el magisterio hay una playa importante de candidatos, de compañeros que han pasado por la presidencia de la federación, de compañeros del mismo comité ejecutivo. Compañeros, elijamos a los mejores. Tenemos la capacidad de elegir y desde luego que tenemos que asumir ese como un hecho fundamental en la lucha de los maestros y desde luego en el fortalecimiento de la democracia. Un tercer punto para tratar es las dificultades en la prestación del servicio de salud. Las quejas son permanentes por parte de los usuarios, tanto de los educadores como de sus familias. Por eso hemos tomado una decisión. Vamos a visitar las regiones la semana entrante, lunes y martes, el Comité Ejecutivo de FECODE. Vamos a reunirnos con los sindicatos, con cada una de las regionales, para mirar cuál es la realidad, porque luego vamos a participar en las reuniones de los comités regionales de salud y desde luego vamos a hacer una reunión con los prestadores. No hay la posibilidad de que un prestador hoy no esté brindando el servicio médico asistencial al compañero maestro sobre la base real de que hoy hay un nuevo régimen, si se quiere, de contratación con unos pliegos de condiciones totalmente diferentes. Llamamos a los maestros de Colombia a preservar la unidad, la capacidad de lucha y de movilización, y este año en el plan de acción desde luego que vamos a trabajar lo que tiene que ver con la construcción del frente por la financiación del Sistema General de Participaciones. Un feliz fin de semana para todos y todas. Recuerden, el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por Teleantioquia Encuentro. También nos pueden ubicar en el canal de YouTube de FECODE. La invitación, la de siempre, para que visiten la página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer comunicándose al WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.